Buenas tardes, unos minutos por favor para poder iniciar la clase. Esperemos que se conecten unos compañeros más y vamos a dar las indicaciones para la evaluación del día domingo.
¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Tú habrás visto tu video? ¿A mí qué me preguntas? ¿No has visto acaso? ¿Qué tienes? No te entiendo. No. Amiga, esta de aquí que me diste su título, es de CREP ya, pero ¿te ha dicho algo más? No, solamente me dijo esto me faltaba enviar. Sí, pero todavía no paga su último módulo. No está prendido. A ella no le mandaba hacer, ella no pagaba todavía su último módulo. ¿Cómo te llamas? El módulo 4, es el último módulo que pagó el 4. Ella pagaba. Ya, listo. Buenas tardes con todos. ¿Me logran escuchar? Voy a leer los comentarios por el chat, por favor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ya. Ok. Para dar las siguientes indicaciones, les saluda la señorita Nicole, también laboro en la empresa Ravalete Diplomados. El día de hoy voy a estar a cargo de su curso. Las indicaciones ya se les había enviado a través del grupo con el que contamos, ya que el día domingo 13 vamos a tener la evaluación de la clase 8, que corresponde al primer módulo. ¿Sí? La evaluación se subirá el mismo día y va a estar habilitada en el horario de las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, hasta el día domingo, hasta el día lunes a la 1 de la tarde. Ahora, para que ustedes puedan resolver la evaluación, van a tener el plazo de 1 hora. Una vez que le dan iniciar, van a tener 1 hora para poder resolver. ¿Sí? En caso hay alguna consulta adicional, pueden hacerlo al número administrador del grupo, el número verde que ya se les ha brindado, o en todo caso a través del chat. ¿Sí? Lo voy a estar leyendo. Si no hay consultas, eso sería todo. Muchas gracias con todos y le damos paso al licenciado para que ya pueda iniciar con la clase. Muchas gracias, licenciado, por estos minutos. No te preocupes, gracias a ti. Ok, chicos, a ver, vamos a iniciar. Ok, a ver. Muy buenas tardes con todos. Vamos a ver, a iniciar con el último tema de este primer módulo. Como yo les he mencionado, este día domingo ustedes tienen un examen y con ello pues estamos terminando, vuelvo a recalcar este módulo, ¿no? Y empezaríamos el módulo número 2, donde ya vamos a ver aspectos puntuales en lo que es alimentación, nutrición, macronutrientes, micronutrientes, que les tenemos preparado en el segundo módulo. Ok, muy bien. Vamos a iniciar las actividades, como lo venimos haciendo en otras oportunidades, repasando un poco lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Y en esta oportunidad, la clase anterior, hemos visto el tema de úlceras pépticas, ¿no? Y también el cáncer gástrico. Dos patologías relacionadas con enfermedades a nivel del aparato digestivo, específicamente en el estómago.
¿Y por qué digo específicamente en el estómago? Porque también existen úlceras a nivel o parte o en las partes del aparato, ¿no? En sí digestivo, o sea, puede ser a nivel del intestino, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Cuando hemos hablado de úlcera péptica, hemos hablado o hemos mencionado que esto se debe a que el revestimiento de la mucosa, digamos, se debilita, ¿no? Al debilitarse llega a alcanzar las células, ¿no? Los enterocitos, células, perdón, en este caso las células serosas, ¿no? Y empiezan a destruirse, ¿no? Conforme se van destruyendo, existe el sangrado. Es como una perforación, ¿no? Y esta perforación pues hace, bueno, que salga sangre por este aparato digestivo y que se pueda manifestar a través de las heces con sangre, y es una manera como realizamos las pruebas para detectar ello, ¿no? Estas, al igual que el cáncer gástrico, bueno, puede estar causadas por una bacteria denominada la Helicobacter pylori, ¿sí? La Helicobacter pylori es una bacteria que ya habíamos mencionado, que en este caso nosotros la tenemos por el consumo indebido de alimentos crudos, ¿no? Mal lavados, maltratados, mal almacenados. Pueden ser verduras y es la manera como nosotros, digamos, los contraemos. Esta bacteria, una vez que está activa, pues es la que ocasiona todo este problema. Y la manera de controlarlo es a través de un tratamiento, antiácidos, protectores de la mucosa, pero esta bacteria puede estar viva todavía, solamente que se inactiva en nosotros, ¿no? Está ahí, digamos, durmiendo, que cuando se comete otra vez un desorden puede volver a manifestarse. Pero ya habíamos dado algunos datos que la gran mayoría en la población pues tiene esta bacteria, solamente que está inactiva. Entonces la recomendación sería pues no cometer desórdenes, porque si no pues podría aparecer este Helicobacter pylori. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando destruye, perfora una parte de tu estómago? Lo que pasa es que a nivel, ¿no?, de esta estructura se segrega el ácido clorhídrico, que es importante ¿para qué? Para que pueda solubilizar, ¿no?, el movimiento de ciertos minerales, como es el caso del calcio, ¿correcto? ¿Se acuerdan que les había mencionado? Y si que se sigue perforando también, pues es un problema, ya que estas células, ¿no?, se encargan de producir el factor intrínseco, que es muy importante para que se pueda absorber la vitamina B12, ¿no?, la cianocobalamina. Y así podemos seguir mencionando funciones del estómago y por el cual, pues, ya sea una úlcera péptica o un cáncer, pueden dañar ello. En caso de un cáncer, que en un menor porcentaje, ¿no?, se menciona que puede ser causado por la Helicobacter pylori, pero en un menor porcentaje, ¿no? No tanto la relación, pues, de úlcera y que luego te ocasione la úlcera, pues, el cáncer, ¿no? No necesariamente. Pero en caso de la Helicobacter sí, ¿no? Mencionan de que por momentos repetitivos, por ahí podría ocasionar el cáncer. Ahora, este cáncer, como yo les había mencionado, es producto, de repente, puede ser congénito, ¿no?, hereditario, o por el consumo inadecuado de alimentos o malos hábitos que podrían ocasionar este cáncer, ¿no? También pueden ser causados por el exceso de alcohol, ¿no?, que modifica la homeostasis del aparato digestivo también, ¿no? El tratamiento, pues solamente hay tratamiento si es que el cáncer está bien avanzado, no es benigno, es maligno. Bueno, solamente nos queda tratarlo con ciertos alimentos para poder mejorar la calidad de vida, digamos, ¿no? Ya les había comentado, evitar alimentos picantes, condimentados, que la temperatura no sea muy elevada ni tampoco fría, evitar el consumo excesivo de ácidos, ¿no? También porque se tiene que mantener un pH adecuado en caso o cuando ingresen, digamos, alimentos. Consumir alimentos a tus horas es muy importante porque sí o sí se va a segregar ácido clorhídrico y eso pues ocasiona la gastritis, úlcera y el cáncer al estómago. Y básicamente es eso, ¿no?, que hablamos la clase pasada sobre la fisiología, por ahí características y el tratamiento hidroterapéutico de estas patologías, ¿no? Para el día de hoy
¿no? Tenemos, disculpe, tenemos un tema que es un poquito más extenso, por eso que lo vamos a tocar uno solo, y es hablar de una de las enfermedades que suele matar a niños menores de 5 años, ¿no? Que cuando tú vas a un centro de salud ves estadísticas, ¿no?, que colocan ellos sobre las EDAs, ¿no? Enfermedades diarreicas agudas. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar en ello, vamos a ver los tipos de diarreas y pues cuál sería un tratamiento nutricional para poder, digamos, combatirla y evitar pues para ello estos casos, ¿no? Muy bien, vamos a ver definiciones, luego vamos a ver las clasificaciones, las causas de la diarrea, vamos a ver un poco la fisiopatología y los objetivos o tratamientos nutricionales al finalizar esta clase, que es hasta dónde va a venir para el examen, ¿no? Son 7 clases, ¿no?, a estudiar, porque son 18 preguntas, todas para marcar que van a ustedes estar resolviendo el día domingo, si no me equivoco, ¿no? Ya les van a dar más alcance, bueno, ya se lo menciona también la señorita. Muy bien. Definiciones de diarrea. Hay muchos que piensan, ¿no?, que cuando hacen una deposición suelta, y solo digo específico uno, ya tenemos diarrea. Y no es así. Por una lógica, y tú te pones un poquito a pensar, ¿qué pasa si tú consumes rápido los alimentos y consumes bastante? Obvio que la capacidad gástrica va a estar repleta, llena, por ende va a haber mayor cantidad, digamos, de alimentos que van a pasar, ¿no?, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Se va a estar eliminado por una carga. Y esto podría, con la excesiva cantidad de grasa, quizás no se va a absorber adecuadamente porque pasa tan rápido los alimentos, que podría causar, ¿no?, que el alimento pues salga de repente, bueno, las heces sean un poco líquidas, ¿no? No tan líquidas, pero algo líquido, ¿no? Quizás, ¿no?, un poquito acuoso. Y ya con eso piensan que tienen diarrea. Pues no es así. Eso se debe a lo que yo he mencionado, ¿no?, a la excesiva cantidad de alimentos, ¿no? Y bueno, eso provocó pues que las heces salgan de esa forma. En cambio, la definición de diarrea, y nos lo va a dar la OMS, ¿no?, y el Organismo Panamericano de la Salud, ¿no?, la OPS, bien claro, y yo también les había mencionado, creo que en la clase pasada, que estaba referido a el número de posiciones mayor de 3, miren, en 24 horas. Porque yo me estaba refiriendo a una sola deposición en 24 horas, y tú ya piensas que tienes diarrea, ¿no? No, eso no es diarrea. ¿Estamos? Pero si son frecuentes, miren, 3 en 24 horas, pues ya estamos hablando de diarreas, ¿correcto? Muy bien. Lo otro, vuelvo a repetir, has comido demasiados alimentos muy grasosos, muy pesados, quizás, ¿no?, que lo que te provocaron, pues, es ello, ¿no? ¿Okay? Y vamos a ver los tipos de diarrea, algunos menos graves que otros. Entonces, ahí ustedes van a entender por qué yo les hago, o les recalco esta como parte introductoria para que se entienda. Estamos hablando de una disminución de la consistencia fecal, obvio, ¿no? ¿Okay? Hablamos que tiene que ser consistente el volumen de las heces, pero en este caso, pues pierde consistencia y se hace más para líquido, ¿no? Muy bien. Pueden estar asociadas o no a síntomas generales. Es que a veces solamente te da diarrea, no tienes dolor de cabeza, no hay ningún otro malestar, debilitamiento, nada, tranquilo, ¿no? Como que en otros casos sí, pues, ¿no? Puede haber fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, y esto va a depender mucho también de qué tan grave sea el cuadro clínico, ¿no? Pero se puede presentar cada uno de ellos. Muy bien. Vemos a continuación algunas otras definiciones, como por ejemplo, tratemos a la diarrea desde un punto de vista del nivel epidemiológico, como vemos acá, y es decir, que es la presencia de 3 o más deposiciones que no son usuales, ¿no?, y que van a ser líquidas o blandas, ¿correcto? Y eso en este caso en un periodo de 24 horas. Si lo llevamos a un nivel clínico, en este caso, ¿correcto?, hablando clínicamente, como dicen, hablamos ya de un aumento en el volumen, porque vas a ver, pues cuando vas a los servicios higiénicos, pues no,
te quedas un buen rato, ¿no? Ejerciendo esta acción, ¿no? Y también hablamos de aumento de la frecuencia, ¿no? No solamente vas una vez, 2 veces al día, de repente vas a ir 5 o 6 veces al día, ¿correcto? Entonces, ahí estamos hablando desde un punto de vista clínico. Desde un punto de vista clínico también estamos hablando de que existe algún problema a nivel del tubo gastrointestinal, específicamente a nivel del intestino, ¿correcto? Puede darse por presencia de microorganismos, que ahorita lo vamos a ver. También se podría dar por problemas autoinmunes, o también se podría dar por falta de producción de ciertas enzimas, ¿no? ¿Okay? Entonces, todo ello podría originar, como hago mención, y esta es una definición clínica, esta diarrea. ¿Okay? Muy bien. A nivel fisiopatológico, como vemos acá, y justo les coloco unas imágenes del intestino, ¿no? Como ustedes pueden ver, estos son los enterocitos, ¿no? Estos filamentos externos son las microbiosidades, ¿no? Estas microbiosidades son importantes, ¿por qué? Porque por acá se absorben, pues, ¿no? Vienen, por ejemplo, la glucosa se va a absorber por acá y va a entrar al enterocito, ¿no? Y como ven en la parte de abajo, aquí está los vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Que van a venir por acá, se van a absorber y van a ir al sistema circulatorio para ir a los diferentes órganos, ¿no? Entonces, acá vemos el problema, digamos, de la diarrea, ¿ok? Cuando hablamos de diarrea, y por ahí se nos viene a la mente agua, porque las deposiciones son líquidas, no solamente debería venirnos a la cabeza el agua, sino también los electrolitos, ya que los electrolitos siempre están relacionados, y ustedes habrán escuchado, ven en las propagandas, por ejemplo, el caso del Esporay, ¿no? Y te dicen tomar tu Esporay que tienen electrolitos, y ves a una persona sudando, ¿no? O sea, pierde líquidos. Entonces, igual, acá pasa lo mismo. Entonces, no solamente del agua, sino también de los electrolitos, ¿no? Estamos hablando de aquellos minerales que tienen carga positiva o negativa, ¿no? Los cationes o aniones, que son los iones, ¿no? Por ejemplo, el sodio, lo vemos para acá, ¿no? Sodio más, el potasio también más, y por ahí también está el cloro negativo, ¿correcto? Y de acá ya también, pues, podemos ir viendo los problemas que van a suceder cuando hay una diarrea, porque ellos también van a tener un desequilibrio. Entonces, estamos hablando pérdida, en este caso excesiva, de líquidos, pero no solamente de líquidos, sino también de electrolitos, ¿correcto? Sodio, potasio, cloro van a estar inmersos en ello. ¿Estamos? Muy bien. Para que se puedan absorber, primero tiene que llegar una sustancia, esa sustancia la vamos a conocer como soluto, ¿correcto? Y el soluto pues tiene que ingresar. Ahí va el tema, pues si no puede ingresar adecuadamente. Si hay algo que lo obstruye, que no le permite que ingrese, si no le permite que ingrese, el agua va a tener que salir. Sale el agua, que está acá adentro, que entra también, pero ahora va a salir todo el agua. ¿Ok? Y como no ingresa el soluto, tampoco va a ingresar agua. Por eso que se genera un espacio, que es el lumen intestinal. Lo que está arriba de estos filamentos, ¿no? Estas pititas, ¿no? Se llama lumen, ¿no? Lumen intestinal. Entonces, ahí en el lumen pues va a quedar bastante agua, y es por eso que las heces salen líquidas, ¿no? Hombre, una breve introducción de lo que vamos a ver ya en osmótica y secretora, que son tipos de diarrea. Muy bien. ¿Qué más? Ya, esto del agua, que te acabo de mencionar que ingresa con el soluto, se debe a un transporte pasivo, sin gasto de energía. Significa que si ingresa el soluto, el agua tranquilamente también ingresa. Sin gasto de energía, sin nada, tranquilamente ingresa, pues. Es como que un borreguito, ¿no? Hace caso, ¿no? Ya, ingresas tú, yo también voy a ingresar. ¿Por qué te digo esto? Porque existen también transportes activos, que en este caso no lo estamos viendo por acá, pero en el caso de absorción de carbohidratos, de proteínas, sí vemos ello, ¿no? Que existen el transporte activo con gasto de energía. En este caso no. Muy bien. Según la intensidad, digamos, ¿no? Tenemos diarreas agudas, diarreas crónicas, ¿no? Perdón, según el tiempo de duración, ¿no? Las agudas y tenemos las crónicas, ¿no? Aquellas que suceden en un tiempo, ¿no? Menor, y aquellos que pasan ese tiempo
menor, ¿no? Que son 15 días, que ahorita también lo vamos a ver. Luego de ello tenemos, bueno, estas son con respecto a la clasificación que vamos a ver a continuación. Y luego también tenemos, o vamos a hablar de las causas, ¿no? Ahí vamos a ver tipos de diarrea y también de algunos síndromes clínicos. Y la fisiopatogenia lo vamos a ver cada vez que veamos un tipo de diarrea, vamos a estar hablando de la fisiopatología de cada una de ellas. Correcto. Esta es la clasificación de la diarrea por duración, por tiempo. ¿Estamos? En este caso tenemos la diarrea aguda. Un ratito, discúlpenme, un minutito. Disculpen. Pasa que mi gatito se quiere escapar. Ya, ahora sí. Entonces les decía, clasificación de diarreas, evolución o duración. Tenemos la aguda, que en este caso, miren, aquella diarrea que te puede durar hasta 14 días. ¿Okay? Aquella que pasan los 14 días, porque pasa, ¿no? Tenemos las persistentes, y aquellas que pasan ya los 30 días, pues son las crónicas. Por ahí de repente ustedes han escuchado, y es fatal, ¿no? La diarrea del viajero, ¿no? Y le dicen viajero porque es como que estás en el baño, te paras y otra vez estás yéndote a tu trabajo otra vez y otra vez quieres ir al baño, ¿no? Y estas mayormente se deben a infecciones por motivos de virus, bacterias, que son bien fuertes, ¿no? Y ahorita justo vamos a hablar de ellas. Listo. Y justo acá entramos según las causas, ¿no? Y según las causas tenemos las diarreas infecciosas. En esta parte solamente voy a explicar, digamos, un poquito los que hay conceptos, clasificación de lo que son bacterias, virus y parásitos, porque creo que es importante mencionarlos, ¿no? Y diferenciarlos, porque no son lo mismo. Es cierto que los tres son microorganismos, que significa que solamente lo vamos a poder ver a través de un microscopio. Tenemos en primer lugar las bacterias, ¿no? Hablar de las bacterias, pues es hablar de organismos unicelulares, formadas por una sola célula. Nosotros los seres humanos pues estamos formados por varias células, ¿no? Ellos no. Son organismos procariotas, significa que no tienen núcleo, y por ende pues el material genético de ellos está regado en el citosol, ¿no? En el citoplasma. También hablar que las bacterias, como son unicelulares, su reproducción es asexual, ¿no? Significa que no hay hembra, no hay macho. Y por ende lo hacen a través de una fisión binaria. Es como decir, ¿no? Tú ves acá una bolita, esta bolita se hace un grumito y le sale otra bolita, ¿no? Y se convierten ahora en dos, ¿no? Esas dos se convierten en 4, 2 cada uno, y así. Eso le llamamos fisión binaria, ¿no? Obvio, comparten su ADN y así se van multiplicando. Y esa es una de las causas, el por qué pues le tenemos tanto miedo a las bacterias, porque se multiplican rápido. ¿Te das cuenta? O sea, no necesitan macho, no necesitan hembra, solamente por fisión es como decir, me da la gana partirme y me produzco más, ¿no? Muy bien. Las bacterias tienen diferentes formas, quizás sea lo gracioso en ellas. Tenemos bacterias de forma de una coma, forma de hélice, ¿no? Forma de cocos, ¿no? De bolitas, ¿no? De ahí vienen las bacterias diplococos, unidos son 2 coquitos, ¿no? O estreptococos, que son varias bolitas unidas como cadenitas, ¿no? Los que tienen forma de bacilo también, ¿no? Ahí tenemos el Vibrio cholerae, entre otros. Entonces, ahí estamos hablando de bacterias como la Escherichia coli, que es una bacteria que lo encontramos, por ejemplo, en las verduras que son maltratadas. Tenemos la Campylobacter, también la Campylobacter jejuni. El Vibrio cholerae, que este es conocido por ustedes, porque se acordarán que en el año 80, ¿no? Los años 80, pues se vivió una epidemia del cólera acá en el Perú, ¿no? Y bueno, estaban bastantes personas, y era porque el virus se había vuelto resistente, ¿no? Pero la bacteria se había vuelto resistente, ¿no? Y bueno, es lo que pasó en esos años. La Shigella, también tenemos por acá. La Salmonella, también es conocida. La tifoidea, ¿no? ¿Se acuerdan de la fiebre tifoidea, que es causada por el consumo de aves maltratadas? Por ejemplo, los huevos, en este caso, se contaminan. Y no es que la gallina, pues, pase al huevo, digamos, la enfermedad, sino que el tema es por limpieza, que significa que cuando dejas que una
una gallina pues haga sus necesidades en ese huevo, el huevo tiene microporos y por ahí ingresa las heces que están contaminadas de salmonela, ¿no? Y es la manera como se contamina, ¿no? Y también es letal pues la salmonela, ¿no? Me acuerdo que en los años 90, ¿no? Se dio con este tema se hizo la novedad de los taxistas, me acuerdo, y muchos de ellos pues cayeron con salmonela. Eran porque consumían en la calle, ¿no? Alimentos maltratados, ¿no? En ese tiempo también pues no era tan formal el tema de la venta de alimentos. La Clostridium, tienen la Clostridium perfringe, la Clostridium botulinum. Quizás por ahí la más detallada, ¿no? Por ahí, por el tema de los embutidos y productos procesados, es la Clostridium botulinum. La Clostridium botulinum es fatal porque es una intoxicación que puede ser fatal al llegar a la muerte porque llega a alterar el sistema nervioso, cardiovascular, bueno, la muerte, ¿no? Lo encontramos en los enlatados, como les había mencionado, en los embutidos, ¿no? Y la perfringes también puede llegar a ser fatal, es más, hasta puede llegar a originar gangrena, que pueden llegar a amputar, ¿no? Miembros superiores e inferiores del cuerpo. Entonces también son letales. Ojo, esto estoy hablando en casos extremos, pues no se trata, no se detecta a tiempo, ¿no? Y tenemos otras más, como vemos acá las Pseudomonas, ¿no? Y las Bacillus cereus, ¿ok? Dentro de estas bacterias, que cualquiera de ellas, más allá de causar, bueno, es peligroso cuando llegamos a hablar de muerte, es malo, pero dentro de las primeras sintomatologías está el tema de la diarrea, muchas de estas bacterias, ¿no? Algunas sí, algunas no, pero muchas de ellas tienen que ver con diarreas. Muy bien. Mencionar acerca de, de cómo viven las bacterias es importante porque ellos se adaptan a la presencia del oxígeno o sin oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que existen bacterias aeróbicas que viven sí o sí con la presencia de oxígeno, pero también existen bacterias que se adaptan a vivir sin oxígeno, como el caso de la Clostridium botulinum. Por eso es tan peligrosa. ¿Ok? Esta puede darse, por ejemplo, cuando se chancan las latas que te dicen que ya no se deberían devolver, ya. Ahí estamos mencionando a este tipo de Clostridium, porque sin oxígeno igual podía proliferar. Y tenemos las bacterias anaeróbicas facultativas, que son aquellas bacterias que se adaptan, pueden vivir con oxígeno o sin oxígeno, con cualquiera de los dos, la verdad, ¿no? Muy bien. Listo. También existen otras clasificaciones de bacterias, no sería ya todo un mundo hablar. ¿Por qué? Porque ellas también se adaptan a temperaturas. Por ejemplo, las bacterias, existen bacterias que se ponen como un tipo de chaleco antibalas, lo vamos a ver creo que en el tercer módulo, si no me equivoco, cuando hablemos de conservación de alimentos, y se vuelven resistentes a las temperaturas, ¿no? Normalmente una bacteria va a morir a los 65 grados centígrados, y esta de acá resiste, ¿no? Hasta 100, 120 grados centígrados. Entonces estamos viendo pues que de ahí, por eso que en el tercer módulo vamos a hablar de los métodos de conservación. Pero bueno, ahí estamos viendo de que estas pueden causar diarreas. Por otra parte tenemos a los parásitos, que es otro tipo de microorganismos. Acá hablamos de los parásitos que para poder vivir necesitan un hospedador, que en este caso somos nosotros. ¿Ok? De ahí se te viene a la cabeza la tenia, ¿no? La solitaria, ¿no? Estoy viviendo con mi solitaria, ¿no? O la triquina, ¿no? O la cisticercosis, que es, digamos, el bebito, ¿no? De la tenia, ¿no? Bebito de la tenia es. Y entonces dependen de alguien para poder vivir. Por eso tenemos los ectoparásitos, los endoparásitos y los mesoparásitos, ¿no? Los ectoparásitos, y ahí sí viene una excepción a la regla porque son pequeños pero se pueden ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las garrapatas, ¿no? Los piojos, los liendres. ¿Y por qué son parásitos? Porque necesitan de algo para poder vivir. En este caso necesitan la sangre de un ser vivo, ¿no? Garrapata en lo suyo y los piojos, las pulgas en lo suyo también, ¿no? Tenemos los endoparásitos, que en este caso son todos los que están acá, básicamente, y algunos son mesoparásitos. Los mesoparásitos normalmente se alojan en los animales, por ejemplo, en los peces, ¿no? Son aquellos parásitos que, por ejemplo, se enganchan en el corazón del pez y son tan largos, tan grandes, que tú ves que le salen como unas pititas, que en sí son el parásito, le llamamos flagelos, ¿no? Y le salen unas pititas, ¿no? Pero son los mesoparásitos, ¿no? Y los endo son la gran mayoría que tú ves acá, que también ocasionan, pues, diarrea. Ahora, existen algunos parásitos que viven contigo
y no hay diarrea también, ¿no? Pero como dependen de ti, por eso que algunos pues no suben de peso, y a los niños sobre todo, ¿no? Siempre está flaquito, ya tú el flaquito, qué raro que no suba de peso, lo relacionas con parásitos, ¿sí o no? Y es por ello, pues, porque él, básicamente, el parásito hace una simbiosis, ¿no? Vive junto con el ser humano, ¿no? Ya, el humano se alimenta, él también se alimenta, ¿no? Y es por eso que tampoco pues, se dispara en peso el niño, ¿no? Y come bastante apetito, pero básicamente para alimentarse él y también al parásito. Bueno, también ocasionan diarreas. Y finalmente los virus, ¿no? Que estos no viven en el medio ambiente, ¿no? Bueno, mejor dicho, viven pero poco tiempo. Sí pueden ser transmitidos por alimentos, ¿correcto? Si tú le pasas la manzana a otro compañero, ahí se transmite el virus, ¿no? En este caso. Y tenemos estos de acá que también pueden producir diarrea, ¿no? Dentro de lo más conocido tenemos el hepatitis A, pues, ¿no? Porque también existe la hepatitis B y C, pero esos ya se transfieren por drogas, ¿no? Por inyecciones, ¿no? Este sí es específico del alimento, ¿no? Muy bien. Entonces, cualquiera de ellos, ¿no? Básicamente, pueden originar las diarreas, ¿no? Y ahí lo veremos cuando toquemos diarreas infecciosas. Muy bien. Acá tenemos, o hacemos un subgrupo, digamos, ¿no? De lo que son Escherichia coli, ¿no? Hablamos específicamente de la bacteria Escherichia coli, causante de diarrea. Y antes de eso quería, se me estaba pasando, definir bien o mencionar bien claro sobre que es muy diferente hablar de una infección y muy diferente hablar de una intoxicación. No es lo mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de infección, estoy mencionando de que el causante es el propio microorganismo, que al intentar vivir, al momento de incrustarse en un área de tu cuerpo, consume los nutrientes por ahí, pero él ocasiona, en este caso, esa infección. En cambio, en una intoxicación, la bacteria, ¿no? Va a estar ahí, o el parásito, o el virus, mejor dicho, virus o bacteria, y este de acá no va a originar una infección, más bien va a arrojar toxinas. ¿Cómo que? No. Arroja unas toxinas y esas toxinas son las que van a causar intoxicación. De hecho, una intoxicación no solamente es causada por microorganismos, sino también por sustancias químicas, ¿no? Que también originan intoxicación, ¿no? Medicamentos, entre otras cosas. Entonces, es diferente hablar de una infección, es diferente hablar de una intoxicación. Es cierto que la intoxicación, quizás alguna diferencia con la infección, es que te produce alergia, ¿no? Pero de ahí los otros cuadros clínicos es casi lo mismo. Puede haber en los dos náuseas, vómitos, ¿no? Pero esa es la diferencia, digamos, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de las variantes de la Escherichia coli. Miren, tenemos la Escherichia coli enterotoxigena, ¿no? Que es la ST, por ahí de repente lo van a leer en bibliografías y que solamente les ponen la ST, ¿no? Y como vemos acá, miren, estos liberan toxina, ¿no? Por eso son A. Pero también existen, ojo, la toxinfección, ¿ah? Hay algunas bacterias que ocasionan infección y a la vez también ocasionan intoxicación, ¿ah? En este caso, la Escherichia coli enterotoxigena puede liberar dos tipos de toxinas, ¿no? Una de ellas similar a la toxina del cólera, localizada en el intestino delgado. O sea, esta bacteria va a venir al intestino delgado y el intestino delgado va a arrojar, en este caso, sus toxinas. Existen variantes de toxinas, varias toxinas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, vamos a pensar que solamente son dos toxinas que arrojó. Cuadros clínicos, miren, náuseas, ¿no? Tenemos por ahí vómitos, calambres, ¿no? Abdominales, diarreas, ¿no? Acuosas masivas que precipitan, en este caso, la deshidratación, ¿no? ¿No? Muy bien. Al alojarse la bacteria, al expulsar toxinas, no va a permitir que el agua ingrese al enterocito. Por eso acá te dice, ¿no? Deshidratación también, ¿no? Y todo el agua que normalmente se absorbe se va a eliminar. Algo que me faltó mencionarles es que normalmente el cuerpo, por ejemplo, en promedio va a recibir 10 litros de agua, ¿no? Aproximadamente el cuerpo, ¿no? Es aproximado que ingresa de agua, digamos, ¿no? Y de esto solamente el 1% se va a eliminar por las deposiciones. Significa que casi el 90% se absorbe, ¿no? Por el intestino delgado, y estamos hablando que un 9% se va a absorber a nivel del colon. O sea, un 99% se absorbe en el cuerpo y solamente un 1% se elimina. ¿Se entiende, verdad?
Correcto. Entonces, ahí viene la importancia pues del agua, ¿no? Si imagínate que tú estés con una infección, o básicamente con una diarrea, empiezas a perder pues agua, ¿no? Porque el agua se elimina con las heces. Luego tenemos otra variante de la Escherichia coli, la enteroinvasiva, ¿no? Igual, mira, este entra al epitelio intestinal, o sea, entra al intestino y crece en él, ¿no? Destruyendo las células, ¿no? O sea, entra, yo te había puesto las microbiosidades, ahora este entró ya, y dentro del enterocito, ahí es donde destruye las células, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué te puede dar, no? Y si destruye las células, estamos hablando de sangrado. O sea, siempre cuando tú veas ahí que dicen destrucción de células, una manera como el ser humano lo va a manifestar es sangrado por las heces, ¿no? Y aquí está, ¿no? Fiebre, calambres, sangre y pus, ¿no? En las heces. La pus se debe porque nosotros tenemos microorganismos que nos protegen, nuestra microbiota. Ellos también salen en defensa de nosotros. Pero bueno, pierden en batalla, pues, ¿no? Es una manera como ustedes pueden entender del por qué hay una pus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O moco también. Escherichia coli enteropatógena, ¿no? Igual esta bacteria, miren, se aloja, se adhiere, miren, en este caso en las microbiosidades, no ingresa, se aloja en las microbiosidades, ¿no? ¿Correcto? Y ahí pues hace su nido, como dicen, ¿no? Se alojan a través de filamentos de actina, que son propios de ellas, ¿no? Y se va a alojar pues en este intestino delgado, digamos que vive ahí, ¿no? Que provoca fiebre, vómitos, diarreas acuosas, pero no hay perforación, por ende, por ahí una infección, pero no hay perforación, no hay heces con sangre, pero sí puede haber algo de moco, dicen acá, ¿no? Mucosidad, ¿no? Y finalmente, la última variante, la Escherichia coli, tenemos la enterohemorrágica, ¿no? Ya estamos hablando de hemorragias, estamos hablando de sangrados, ¿no? Es lo mismo que acá, también se aloja a nivel de las microvellosidades del intestino delgado, del enterocito, pero ya no está, digamos, el de abajo instalados ahí, sino están en el intestino grueso, ¿correcto? Ahí, este es enteropatógena, es el intestino delgado, y la hemorrágica es el intestino grueso. Acá estamos hablando de fiebre, dolores abdominales, diarreas sanguinolentas, ¿no? Pus, sin pus, acá no hay pus. De 2 a 7% de los casos, miren, desarrolla síndrome urémico, ¿no? Que significa que la urea va a pasar a la sangre. Esto genera pues la gota también, ¿no? Ustedes de repente van a escuchar, ¿no? O sea, urea en la sangre, ¿no? Muy bien. Clasificación según las causas ahora, ¿no? Etiologías. Existen causas no infecciosas y son causadas pues, por ciertas sustancias que se ingieren. Por ejemplo, los fármacos. Hay personas, los que sufren de bulimia, anorexia, ¿ya? Este trastorno alimenticio, que no quieren subir de peso por nada del mundo, pero sí igualito quieren comer bien, ¿no? El caso de las bulímicas, ¿no? O sea, comen, como dices, se atragantan con una hamburguesa, ¿no? Y luego pues se están metiendo el dedo para poder vomitar, o en este caso pues pueden consumir también laxantes, ¿no? Y el laxante lo que hace es acelerar el tránsito, entonces se acelera el tránsito, ¿no? Están eliminando todo lo que han consumido, más el agua y más los electrolitos, y eso ya es perjudicial. Los laxantes, entonces, ¿para qué son indicados, no, licenciado? Es que son indicados en casos extremos de estreñimiento, ¿no? Claro, el médico te lo va a recomendar si están varios días, pues, estreñidos, pero eso es un caso especial, ¿no? Y él sabrá, pues, indicarte que luego tengas que hidratarte de repente con electrolitos o consumir algunos probióticos también, porque en las diarreas también se elimina nuestra microflora, nuestras flora bacteriana, ojo, ¿ah? Que ahí vamos a ver uno de los tratamientos importantes para la diarrea. También algunos antibióticos pues, que pueden provocar esto, el incremento de la aceleración de la digestión, absorción, los aditivos alimentarios cuando se consumen en exceso, porque la Unión Europea, ojo, recomienda un consumo permitido por kilogramo de peso al día. Eso quizás no se ha dicho, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? A veces uno dice, no, ya, para todo vamos a consumir con aditivos, como por ejemplo el caso de los edulcorantes, ¿no? Para no tomar el azúcar, para no subir de peso. Y el problema es que tampoco vas a consumir demasiado porque esto puede provocar, ¿no?
algo tóxico, eso es perjudicial para tu salud, pues, ¿no? Intoxicación de metales pesados, también ahí hablamos, ¿no? Que podrían causar ello. Al no permitir que se absorbe el agua o los electrolitos propios, ya que mencioné, sodio, potasio, cloro, a una colitis isquémica, a una enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser autoinmune, ojo, tenemos enteritis, sepsis también generalizadas, ¿no? Inflamaciones, el estrés también puede causar ello, ¿no? Que acelere el movimiento gástrico también. Intolerancia dietética, no sé, alguna vez te ha pasado, pero cuando estás nervioso, ¿no? Que te da, ¿no? Esa sensación de estómago suelto, ¿no? Trastornos de la motilidad también. La motilidad es, creo que ya les había mencionado en la clase anterior, es los movimientos peristálticos, ¿no? Que va a dar, en este caso, el aparato digestivo, ¿no? El tubo digestivo para que puedan pasar los alimentos, ¿no? Pasen. Alergias también pueden ocasionar ello, apendicitis, el síndrome del intestino irritable también, ¿no? Que es una enfermedad también autoinmune, ¿no? Y cánceres también puede causar ello, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a entrar a ver la clasificación de la diarrea viendo desde el punto de vista fisiopatológico. Y esta imagen lo he colocado también para que ahorita en las otras imágenes que veamos quizás no sean tan claras, pero acá quiero que se enfoquen que cada uno de estos, ¿no? Que tienen como un cepillito, ¿correcto? Esta parte, ¿no? Que está sombreada con azulito, ¿no? Celestito, es el lumen intestinal, ¿no? ¿Correcto? Más abajo, y no se ve, estarían los vasos sanguíneos. Cada uno de estos, ¿no? Ramilletes son un enterocito, o sea, una célula del intestino, ¿no? Y es como ingresan, en este caso, ¿no? Al enterocito, ¿no? Cada uno de ellos. Ahora, la absorción, por ende por ahí van a escuchar una biografía, pues el paso se puede dar a nivel transcelular o paracelular. Paracelular se refiere que va a pasar en el medio de estos dos, ¿no? En el medio pasa. Un soluto va a pasar por el medio. El agua pasa así, ¿no? Y transcelular significa que va a pasar dentro de la célula así, ¿no? De frente, ¿no? De frente, ¿no? Transcelular, ¿no? Ingreso transcelular. Y acá es paracelular, entre dos células, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Listo. Eso básicamente para que podamos entender ahora lo que vamos a ver acá. Muy bien. La diarrea, entonces, ya vamos mejor conceptualizando. Es consecuencia de la difusión en el transporte de agua y también de electrolitos a nivel del intestino, ¿no? El resultado, miren, de esta alteración se produce un aumento de la frecuencia, ¿no? Más seguido vamos al baño, la cantidad es diferente, el volumen de las heces es diferente, ¿no? Y también, pues, vamos a ver un incremento en la eliminación de agua y electrolitos. Todo esto, pues, va a condicionar un riesgo, miren, en la deshidratación y los trastornos de equilibrio hidromineral. Se refiere a la eliminación de minerales, ¿no? Ahora, esto, como yo les había mencionado, pues imagínate que le suceda a un niño, ¿no? Un recién nacido, que recién está madurando sus órganos, ¿ok? Entonces, para ellos son peligrosos y es por ellos, ¿no? Que se habla que la diarrea pues mata a muchas personas, principalmente a los niñitos menores de 5 años, como había mencionado al inicio. Muy bien. Hay que tratarlos con suero, ¿no? Muy bien, esta es la clasificación, miren, según la clasificación fisiopatológica de la diarrea, ¿ya? La otra que vimos era de acuerdo a la duración, ¿no? La crónica aguda, ¿no? Este es otro tipo de clasificación. Tenemos la diarrea invasiva, ¿no? O no invasiva, que es básicamente una diarrea de inflamación ocasionada por microorganismos, ¿no? Por ahí, por medicamentos también, ¿no? Entre otros. Luego tenemos una diarrea secretora, que también es causada por microorganismos. Tenemos una diarrea osmótica, que es causada básicamente por falta de actividad de una de nuestras sustancias importantes, ¿no? Como por ejemplo las enzimas. La osmótica no es ocasionada por bacterias. Y finalmente la diarrea motora, ¿no? La diarrea motora, en este caso,
son trastornos. Por ejemplo, trastornos de que no se produzca esto, ¿no? El peristaltismo. ¿Me entiendes, no? O que nuestras células, nuestras propias defensas, maten, digamos, ¿no? O destruyan a nuestras microbiosidades, ¿no? Que sirven para que pasen los solutos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Como un resumen. Ahorita vamos a ver un poquito más adentro cada una de ellas. Bueno, la invasiva, en este caso, la primera es invasiva, ¿no? Miren acá, invasión de la mucosa, ¿sí? Seguida de la multiplicación celular, ¿no? ¿Sí? Y penetración de bacterias, o sea, la bacteria va a ingresar al enterocito. La capacidad de una bacteria para invadir y multiplicarse en una célula. Por eso que inicié haciendo un poquito la introducción de cómo se multiplica una bacteria. Entonces, imagínate, pues ingresó al enterocito y cómo se va a multiplicar, ¿no? A miles, ¿no? A cientos, ¿no? De ahí el daño, pues, que ocasiona. Y una no invasiva, ¿correcto? Es cuando la bacteria se va a alojar en las microbiosidades, ¿no? En esos cepillitos, pero arroja toxinas, ¿no? Arroja sus toxinas nada más, ¿no? Y esas toxinas ya provocan la diarrea. Básicamente es eso, ¿ya? Luego tenemos las diarreas secretoras, ¿no? Que es un incremento en la segregación de agua y electrolitos. Ojo, que acá las citotoxinas, a diferencia de las secretoras, es que acá las arroja dentro de las células del enterocito, y la producción de enterotoxinas es fuera del enterocito. Igual se da, miren, el trastorno del balance del agua y también del sodio, ¿no? ¿Okay? Las osmóticas, ¿no? Adherencia a la superficie de la mucosa de solutos. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en otra figura, tenemos, por ejemplo, la lactosa, ¿no? O el gluten, los cuales no se pueden absorber, ¿correcto? Y esto hace que el agua tampoco se absorba. Ya te dije que el agua era como un borreguito, ¿no? Si tú ingresas, yo también ingreso. Si soluto ingresa, yo también ingreso. Pero como no ingresó, ¿no? El agua tampoco ingresa, y por ende el agua se acumula en el lumen, y esto pues va a provocar las diarreas, ¿no? Finalmente tenemos la diarrea motora, ¿no? Alteración de la motilidad. Estas son alteraciones, miren, hiperperistálticas, como te decía, ¿no? Peristaltismo, ¿no? No mueve, pues no mueve, está ahí quieta, ¿no? Con disminución del contacto, miren, en contenido luminar y la mucosa intestinal. Entonces, también se producen diarreas. Y acá vemos resumido, básicamente, lo que yo les había mencionado, las diarreas, bueno, un poquito, digamos, mezclando la clasificación por el tiempo y también la fisiopatología, ¿no? Clasificación fisiopatológica. Acá tenemos la aguda, miren, las agudas, y las agudas, ¿no? Que son menos de 14 días. Tenemos acá las acuosas, que se clasifican en las osmóticas y secretoras, que acabamos de ver ahorita, ¿no? Osmóticas y secretoras, ¿no? Dentro de las osmóticas, pues tenemos todos los microorganismos que están acá, ocasionan, disalimentación, ¿no? O sea, que son causantes por ahí de que no se produzca la absorción de un soluto, más no ocasionan, pues, infecciones o no, son causantes nada más. Y las secretoras, sí están aquí las mismas bacterias actuando como tal. Y por otro lado tenemos, dentro de agudas también, que pueden ser con sangre, tenemos las invasivas y no invasivas, ¿no? Que esta es la clasificación fisiopatológica que acabamos de ver ahorita. Invasivas tenemos todas estas bacterias que están acá, y las no invasivas tenemos estas bacterias que solamente arrojan toxinas, ¿no? Desde la parte externa del enterocito. Y luego tenemos las diarreas persistentes, que son más de 14 días, y también consideremos las crónicas, ¿no? Tanto persistentes como crónicas, y son todas las que están acá, ¿no? Estas bacterias o virus pueden ocasionar ello. Muy bien, diarrea osmótica, y acá lo vamos a ver con su gráfico, ¿no? Como yo les decía, acá tenemos las microbiosidades, son chiquititas, acá ahí está la célula, ¿no? El enterocito está acá, con su puntito ahí está, y estas, ¿no? Pelitos, digamos, que les sale al enterocito, son las microbiosidades. Muy bien. Pasa, en este caso, por ejemplo, que
por ejemplo, la lactosa quiera absorberse. La lactosa es un disacárido de la unión de una glucosa y una galactosa, ¿no? Que son monosacáridos, y que es un tipo de carbohidrato. Entonces, este carbohidrato, ¿no? Va a poder absorberse como disacárido, ya adentro te va a tener que degradar la glucosa, porque es la única manera como pasan al torrente sanguíneo. Pero este disacárido va a haber un problema cuando no existe su enzima. Su enzima, ¿cómo se llama? La lactasa. No hay, pues, ¿no? De repente no hay la enzima. Entonces va a intentar, ¿no?, ingresar, pero no va a poder entonces. Se va a quedar ahí en la puertita. Y si él ingresa, también va a ingresar agua. Y como él no ingresó, el agua tampoco ingresa. El agua se acumula en el espacio, como te dije, luminal. Y acá se va a alojar el agua. ¿Estamos? Por eso te dicen, miren, presencia en la luz intestinal de sustancias osmóticamente activas de pobre absorción. Como te mencionaba, la lactosa, que no se puede absorber porque no existe la enzima, que es la llamada intolerancia a la lactosa, ¿no? Y que es algo que nace en las personas así, ¿no?, intolerantes. Igual que el gluten también, que es una proteína, que hay personas que nacen, en este caso también, ¿no?, con el hecho de que cada vez que las microbiosidades detectan a gluten, porque es una enfermedad autoinmune, tu sistema inmune va a ir a atacar a tus microbiosidades, ¿no?, pensando que es algo dañino para ti y las devora, digamos, ¿no? Y al devorarse, pues no puedes ingerir el gluten, no hay microbiosidades, pues, ¿no? Eso es intolerancia a gluten, ¿no? Entonces acá estábamos hablando, esto genera, miren, un gradiente osmótico, ¿no? Significa que el agua queda en la parte externa, ¿no? Provocan la salida de agua, miren. Y es más, el hecho de que haya bastante agua acá, afuera en el lumen, también va a provocar que salga más agua todavía, ¿no? Más agua todavía sale acá, ¿no? Hacia la parte, ¿no?, del lumen. Esto va a ocasionar una disminución en la osmolaridad, ¿no?, que es el paso de agua entre células, y por ende también va a perjudicar la libre circulación del sodio y el potasio. Acuérdate de la bomba de sodio y potasio, de lo que has visto de repente por ahí en biología. El sodio, en este caso, sale e ingresa potasio. Acuérdate la relación de 3 y 2. Y siempre se tiene que mantener esa relación. Pero acá se va a ver alterado. Esa es diarrea osmótica. Y este es justo el ejemplo que yo te mencionaba, ¿no? Está, ¿no? Es la lactosa, ¿no?, que quiere pasar, ¿no?, pero no puede. Ahora, como no puede, ¿no?, y acá vemos la lactosa, miren, está la lactosa, 2 azúcares, una glucosa más una galactosa, ahí está, ¿no? Justo acá te lo dicen, ¿no? Galactosa y glucosa, ahí está la lactosa, ¿no? Pero como no puede pasar, miren, ¿ok?, no pudo pasar, el agua va a tener que salir, ¿no?, hacia el lumen, va a tener que salir hacia el lumen, se va a acumular acá, y por acá va a tener que venir, y esto también es una consecuencia de la diarrea osmótica, ¿no? Van a venir bacterias, pues, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Acá hay algo raro. Así que lo que van a hacer, van a tener que fermentarlo. Una vía anaeróbica, ¿no? Y al fermentarlo, lo que van a originar es ácido láctico, y el ácido láctico va a cambiar el pH del lumen. Y a cambiar el pH del lumen, a hacerlo más ácido, también estamos hablando de que se produce una diarrea ácida, que es la manera como se detectan, o cómo se va a poder detectar una diarrea osmótica cuando se hagan exámenes clínicos, ¿no? Si ven que el pH ha cambiado. ¿Ok? Entonces provocan una diarrea también ácida, como vemos acá, ¿no? Muy bien. Listo, ahí está, bloquea la entrada del agua, de electrolitos y micronutrientes. ¿Te das cuenta? Todo el desorden que ocasiona una diarrea osmótica. Bueno, tenemos causas exógenas, ¿no?, lo vemos ahí, y también causas endógenas, ¿no? Entre las causas exógenas, o sea, que nosotros nos alimentamos de ello, ingerimos, digamos, pocas palabras. Ahí se ve mejor. Tenemos los laxantes, ¿no? Los laxantes, los fármacos, tenemos por ahí los antiácidos, ¿no? Los alimentos también, ¿no?, que contienen, por ejemplo, el sorbitol, manitol, xilitol, son fibras, ¿no? Los virus, como rotavirus, adenovirus, algunos parásitos, ¿no?, como el Microsporidium, y bacterias, la Escherichia coli en sus variantes, que ya lo hemos visto, ¿no?, enterotoxigénica, entre otros.
Esas fuentes externas, ¿no? Que ingresan al cuerpo. Y endógenas, ¿no? Las que están ya dentro, tenemos acá déficit de disacáridas, ¿no? De disacáridas, en este caso lactosa, pues, ¿no? No puede ingresar la lactosa porque no tengo la lactasa, que es la enzima que la degrada. No puedo, pues, ¿no? Síndrome también de mala absorción intestinal, también tenemos por acá, ¿no? ¿Ok? Tenemos la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, que te acabo de mencionar. Luego tenemos también la abeta-lipoproteinemia, ¿no? Esta abeta-lipoproteinemia, ¿no? Que es un trastorno hereditario también que afecta la absorción específicamente de lo que son grasas y de algunas vitaminas, ¿no? La beta-lipoproteinemia. Luego tenemos la linfadiectasia, ¿no? La linfectasia, ¿no? Que en este caso es un desorden o un problema a nivel de los vasos linfáticos, ¿no? A nivel del intestino delgado, lo cual va a originar pérdida de proteínas, ¿no? Estamos hablando, pues, del tema de que no se absorben los nutrientes. Y también puede darse ahí por sobrecrecimiento bacteriano. También endógenas tenemos insuficiencia pancreática, ¿no? Mezclas inadecuadas de nutrientes o lucha de nutrientes por querer absorberse. Y también superficies de absorción reducida. Esto pasa cuando hay un bypass intestinal, ¿no? O una recesión intestinal también, ¿no? Es como que achicas un órgano, bueno, achicas un órgano en sí, ¿no? Muy bien. Diarrea osmótica, datos clínicos. Vemos un poquito de cómo es que se diagnostican, ¿no? Bueno, lo que provoca la diarrea osmótica, vómitos, distensión abdominal, ¿no? Dolor abdominal, gases, ¿no? Eritemas, ¿no? También ocasiona eritemas a nivel del ano, ¿no? Y eso se origina por las heces que salen ácidas, ¿no? Como te había dicho, ¿no? ¿Qué es el eritema, licenciado? Son inflamaciones, ¿no? El eritema. ¿Cuáles son los datos de laboratorio que me dirían que yo estoy ante un caso de diarrea osmótica? Muy bien, que las heces, miren, acuosas, ¿no? Por ejemplo, sean acuosas. Puede haber esteatorrea, o sea, significa heces con grasa. El volumen de las heces tiene que ser menor de 200 mililitros al día. El pH fecal por debajo de 5. Tiene que salir positivo a los azúcares reductores, ¿no? Que son todos los disacáridos, a excepción de la sacarosa. Y, miren, se detiene con el ayuno. Esta es alguna característica, ahorita lo vamos a ver comparado con la escritora, ¿no? En un ayuno prolongado se va a detener esto, ¿no? 48 o 72 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya deja de ingerir el soluto, que es responsable de ello. O sea, no es por una bacteria, pues, ¿no? Es el responsable de ello y entonces se regulariza todo y listo, ¿no? Obvio que ya no hay que consumir. Si eres intolerante a la lactosa, sabes que no puedes consumir lactosa, ¿no? Dejas la dieta, o sea, ya no consumes lácteos porque son los que tienen lactosa, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que puede llegar a provocar esta diarrea osmótica? Bueno, la deshidratación, la hipernatremia, que es incremento de sodio. Vamos a ver que el sodio se retiene, no se elimina, entonces va a retenerse. No te olvides que hay una relación, te vuelvo a repetir, ¿no? Sodio sale, ingresa potasio, pero vamos viendo que el sodio se retiene, por eso hay hipernatremia, ¿no? Pero el potasio sale con el agua, ¿no? Entonces hay hipopotasemia, ¿no? Disminuye los casos de potasio. Luego tenemos también por acá la diarrea secretora, ¿no? Por acá, ¿no? Muy bien. A ver, acá. Muy bien. Acá vemos que la diarrea secretora, como yo había mencionado, se debe a que las bacterias o microorganismos se van a alojar pues en las microvellosidades o en otro caso pues van a ingresar también, ¿no? Bueno, las inflamatorias son las que ingresan, ¿no? Muy bien. Esta sucede, miren, un transporte anormal de iones, en este caso son los sodio, potasio, el cloro, ¿no? Y líquidos a través del enterocito, ¿no? Ingresan, ¿no? Los enterocitos. Por una disminución de la capacidad absortiva del sodio, que no se absorbe sodio, ¿no? O de un aumento de la secreción intestinal del cloro y bicarbonato, ¿no? ¿Okay? O sea, se absorbe bastante cloro, bastante bicarbonato, ¿no? No se absorbe sodio ahora, ¿no? Entonces se aloja, se va a quedar ahí el sodio dentro de la célula.
Básicamente la bacteria se va a alojar en estas microbiosidades y puede, o va a arrojar en este caso toxinas, ¿no? Entonces, al arrojar toxinas, ¿no? A nivel intracelular, a nivel de la dentro de la célula, que es esto de acá, se producen una serie de señalizaciones, ¿no? Aumenta lo que le llamamos el AMP cíclico intracelular, ¿correcto? Y lo cual me dice, o lo cual va a mencionar, de que aumente la segregación de cloro, o sea, que el cloro salga, más cloro, ¿no? Hacia el lumen, ¿no? Lo cual va a arrastrar también al agua. Entonces sale cloro, sale agua, ¿correcto? Y también va a salir sodio, porque el sodio también estaba adentro, ¿te acuerdas que te dije? El otro era lo contrario, ¿no? Se acumula el sodio porque no puede salir. Acá sí, sal sodio, porque hay un tema de fisiopatología también, donde se ve que el sodio, como es por un gradiente electrolítico, uno es positivo y el otro negativo, normalmente se arrastran los dos. Es otro borreguito, ¿no? Si el sodio sale, también sale el cloro, que es negativo. Por eso que salen los dos, ¿ok? Más el agua, en este caso, que también le sigue, ¿no? Esta diarrea entonces va a producir deshidratación, ¿no? Con trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y también acidosis, ¿no? O ácido básico. Entonces, aquí está el problema. Como ustedes pueden ver acá, estas son las microbiosidades. Aquí se va a alojar, en este caso, las bacterias. Va a segregar sus toxinas, entonces se eleva el AMP cíclico, que manda señales, ¿no? Para que pueda, en este caso, miren, el cloro, ¿ves cómo te das cuenta? Va a salir, ¿ves? Ingresó y salió. Este es la bomba de sodio de potasio, ¿no? Sale, ¿ves? Sale el sodio. Y este va a arrastrar también al agua. Y a la vez también, miren, por el lugar paracelular, va a también salir el sodio. ¿Hacia dónde? Hacia el lumen intestinal. Y este es el tema, porque este va a pasar al colon, pues ya no. Acá va a pasar al colon. Entonces sale sodio, ¿no? El cloro también sale por ese arrojo de toxinas, ¿no? Por ahí que arrojó la bacteria. Y también, por ende, el agua va a estar acá, ¿no? En la parte del lumen. Y eso es diarrea. Listo. Bueno, algunos síntomas clínicos. Tenemos las diarreas abundantes y acuosas. Escaso dolor abdominal también en las personas. No necesariamente tiene que verse todo en ello. No hay fiebre, pero sí hay deshidratación, ¿no? Hay una disminución de la presión. Hay hipotensión, taquicardia, oliguria, ¿no? A cada rato vas al baño, ¿no? Pierdes más líquidos, pues, ¿no? Y se queda de piel, ¿no? Y mucosa, ¿no? Una manera de ver deshidratación, ustedes saben que es por la piel, ¿no? Parecen como unos hoyitos que te salen, ¿no? ¿Okay? Estás deshidratado, pues, ¿no? Porque no te olvides que nosotros básicamente estamos hechos del 70% de agua, ¿no? Los bebés llegan hasta 80%. Todos somos agua, pues. Datos de laboratorio. Miren, las heces son voluminosas y acuosas. El volumen tiene que ser mayor de 200 mililitros al día. El pH fecal por arriba es 6. Los azúcares reductores son negativos en el caso de una diarrea secretora. El GAP osmótico, el GAP está relacionado a los cationes que tenemos, considerando al bicarbonato, porque el bicarbonato también es un anión, que tenemos en el cuerpo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio, como acá te menciono, miren, el GAP osmótico, ¿no? Los electrolitos osmóticos, menores de 50 miliosmol por kilogramo de peso, estamos hablando también de una diarrea secretora. Y el sodio en miren fecal, cuando hay una eliminación mayor de 90 miliosmoles por litro, ¿no? Y en este caso no se detectan tras 48, o sea, no se detienen tras 48 78 horas de ayuno, porque el tema no lo ocasiona una deficiencia de enzima, sino una bacteria, que la bacteria tienes que eliminarla, pues, ¿no? O sea, la bacteria tienes que tratarla. Acá, pues, tendrías que esperar. Así como un ayuno, pues no va a pasar, ¿no? El otro sí, pues, ¿no? La osmótica. Va a conducir a una deshidratación, ¿no? También una hipopotasemia y acidosis metabólica por una alteración de los GAT, ¿no? En este caso, perdón. Disculpen. Una alteración de los GAT. Muy bien. Bueno, dentro de los síntomas tenemos... El comienzo es brusco, miren, con diarreas acuosas, ¿no? Indoloras, no huelen fuertes, ¿no? Tienen olor fuerte. Adquieren rápidamente proporciones voluminosas, ¿no?
Hay vómitos, calambres musculares. ¿Por qué calambres musculares? Porque no te olvides que el potasio también tiene una función en lo que es la contracción muscular. Estás eliminando bastante potasio. De ahí vienen los calambres. ¿Ok? Las heces, miren, parecido al agua de arroz, ¿no? Si no se reponen líquidos y electrolitos, el enfermo fallece, miren, por un shock hipovolémico, ¿no? Porque hay una bacteria ahí. Y la bacteria, no te olvides que se multiplica rápidamente. Y eso lleva al shock hipovolémico, ¿no? Generalizado. Y acá justo es lo que yo les decía, en un cuadrito, ustedes pueden ver un comparativo, perdón, de los dos diarreas que hemos hablado, ¿no? La diarrea osmótica y también de la diarrea secretora. Que lo he extraído, ¿no? Como hemos visto, y acá hemos comparado. En caso de los volúmenes de las heces, miren, la diarrea osmótica es menor de 200 mililitros 24 horas. Lo contrario va a ser la diarrea secretora, ¿no? Mayores, miren. Al ayuno, ¿se acuerdan que mencionábamos? En este caso, en la osmótica, con un ayuno, ¿no? Va a cesar la diarrea. Y luego ya dejo de consumir ese alimento que sé que soy intolerante. En una secretora, no, va a persistir la diarrea. El tema es tratar a ese microorganismo, ¿no? Que nos está dañando. El sodio, ¿no? En una diarrea osmótica, como vemos, va a estar por debajo de 70 miliequivalentes por litro. En caso lo contrario va a pasar en una secretora, aumenta, mayor, ¿no? Acá se retiene, ¿te acuerdas? Al otro elimina, expulsa. Los C-reductores acá son positivos, mientras que acá son negativos. Y el pH en heces, acá es por debajo de 5, ácida, y acá por arriba de 6, ¿no? Que es alcalosis, ¿no? Alcalino. Por eso dicen soluciones alcalinas. Muy bien. Ok. Ahí hemos terminado de hablar de la osmótica y las secretoras. Ya nos queda hablar de diarreas inflamatorias, que básicamente con esto que estamos ya acabando y viendo el tema también del tratamiento dietoterapéutico que nos falta, ¿no? Okay. En una diarrea inflamatoria, estamos hablando ya de un daño a nivel del enterocito, que puede llegar a perforar las células, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren las bacterias que se están alojando en las microvellosidades, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Ahí están. Estas bacterias, ¿no? Estos chiquitos acá que están alojando en la... Está la bacteria también que se aloja, ¿no? Pero mira, la bacteria pasa, ¿no? Va a pasar, ¿no? Va a entrar, ¿no? Y va a entrar todo. Entonces, ahí está el peligro, pues, ¿no? Por eso son inflamatorias, ¿no? Miren, daño del enterocito, o sea, de la célula, ya entraron, ¿ves? Acá ya entraron ya. Asociado a la inflamación, en casos extremos pues puede provocar una ulceración, ¿no? O infiltración de la mucosa intestinal. Lo puede, al ingresar la bacteria, lo que van a hacer es colonizar, pues, ¿no? Adherirse acá, vivir acá, ¿no? Puede haber en este caso una segregación de toxinas, ya les dije cuál es la diferencia entre infección e intoxicación, ya sea por arrojar toxinas o inflamación, los dos pueden provocar diarreas, ojo, las dos. Por eso te decía que tanto infección como una intoxicación, los síntomas casi son casi todos iguales, ¿no? La única diferencia es que de repente por ahí es el prurito, ¿no? La ronchita, ¿no? Que en una intoxicación es más frecuente. Y la respuesta inflamatoria, pues, a nivel celular, humoral y fagocítica, ¿no? En este caso. Y fagocítica está referida también al hecho de que van a venir microorganismos, bacterias, ¿no? Que van a tratar, ¿no? De luchar, o glóbulos blancos que van a tratar de luchar con estas bacterias y van a morir en el intento, ¿no? De que aparecen en las heces pus, ¿no? Moco, ¿no? Que es tus sistemas, ¿no? Inmunológico que ha combatido, ¿no? Entonces, todo esto provoca exudación de proteínas séricas, miren, sangre, moco o pus hacia la luz intestinal. ¿Ves? Justo lo que yo te mencionaba. Causas, aquí tenemos las infecciosas que pueden ser invasivas o no invasivas, ¿no? Las invasivas, aquellas que ingresaron a la célula, tenemos la Shigella, Salmonellosis, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Yersinia, Entamoeba, ¿no? La Entamoeba es un protozoario, ¿no? Que vive en el agua, ¿no?
Y las no invasivas tenemos la otra variante, la Escherichia coli, y la Clostridium difficile, ¿no? Hay varias variantes de Clostridium también, así como Escherichia coli. Tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, tenemos la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn también, no sé si habrán escuchado alguna vez la enfermedad de Crohn, ¿correcto? Por ahí también tenemos, a ver, ¿qué más? La colitis isquémica. Un minutito, chicos, un minutito. Y ahora sí, disculpe. Ya. Entonces, justo le decía, colitis ulcerosa, tenemos enfermedad de Crohn, ¿no? No sé si han escuchado la enfermedad de Crohn, ¿no? Que la enfermedad de Crohn en este caso, pues, es una inflamación intestinal, ¿no? Pero es autoinmune, ¿no? O sea, nuestras propias células, ¿no? Nuestro propio sistema de defensa atacan a nuestras células, pues, ¿no? Debilitándolo y dificultando que se absorban nutrientes, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Normalmente se da en el intestino delgado y también en el intestino grueso. Tenemos la colitis, también por acá, ¿no? La colitis isquémica, enterocolitis, gastroenteritis, enfermedades autoinmunes, justo lo que yo le mencionaba, y el cáncer de colon. Síntomas gastrointestinales, miren, se desarrolla de 2 a 5 días después de la exposición al microorganismo, ¿no? Esto es algo que quizás no les había mencionado, ¿no? El hecho que tú, por ejemplo, hoy día te dé una diarrea, no significa que haya sido porque comiste algo el día de hoy. Una gran mayoría de bacterias, ¿no? Parásitos, hay un periodo de incubación, ¿no? Puede ser 12, 24 horas, puede ser 48 horas. Tendríamos que analizar qué es lo que has consumido en ese tiempo, dependiendo del microorganismo. Pero no es que exactamente digas, lo que comí hace 2 horitas, ¿no? No necesariamente, como que sí en algunas, pero como que no tampoco en otras, ¿no? Entonces va a depender de hecho, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se pueden presentar entonces? Diarreas sanguinolentas, ¿no? Náuseas, vómitos, cólicos, dolor abdominal, fiebre y también infecciones, ¿no? Entre otras. Y acá justo lo que yo te mencionaba, ¿no? El periodo de incubación de un aprox, ¿no? De una diarrea infecciosa se está dando, miren, usualmente, miren, 3 días en promedio, ¿ves? O sea, tendrías que darte cuenta si fue un alimento que causó ello, qué es lo que comiste hace 3 días, ¿no? No es del día. Se entiende, ¿verdad? Bueno, los síntomas ya son básicamente los mismos que había mencionado. El agente causante, miren, la Campylobacter jejuni, el bacilo microaerófilo, el gran negativo, patogénesis, ¿no? Miren, ¿qué es lo que ocasiona, ¿no? la bacteria? Baja dosis infecciosa, ¿no? Obvio, las bacterias se van a multiplicar, ya te mencioné por qué, ¿no? Por fisión binaria, ¿no? Y ahí provocan la respuesta inflamatoria, ¿no? Miren, esta diarrea inflamatoria puede ser letal en caso de que tengas, por ejemplo, algunos síndromes, ¿no? U otras enfermedades raras que pueden ser fatales, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, no sé si alguna vez han escuchado, ¿no? Que es cuando el sistema inmunitario, ¿no? También igualito, ¿no? Ataca a los nervios, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Nuestro propio sistema de defensa ataca a nuestros nervios. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues ocasiona hormigueo, por ejemplo, ¿no? Debilidad, ¿no? Y es también una enfermedad autoinmune. Entonces puede ser peor para estos casos, ¿no? Bueno, con respecto a la parte epidemiológica, hablamos de que se originan en el pollo, en las vacas y otros animales, ¿no? Prevención y tratamiento, bueno. Lo que normalmente se sale en cualquier tipo de diarrea es que hiervas bien el agua. Si no lo va a servir, puedes utilizar gotitas de cloro. Luego que te laves las manos tú también, ¿no? ¿Correcto? Y cuando cocines, ¿no? Cuando vayas al baño, ¿no? Básicamente es eso lo que debemos de hacer. El almacenamiento de los alimentos, ¿no? Un alimento crudo tiene que estar en una refrigeradora, ¿no? Si no lo vas a usar en el momento, ¿no? Y si lo usas, tienes que tratar de utilizar las normas higiénicas, que también lo vamos a ver en otra unidad, ¿no? Pero es básicamente un tratamiento higiénico, ¿no? Creo que todos lo conocemos, sino que el tema es que a la hora y la hora no lo hacemos, ¿no?
Muy bien. Diagnóstico de enfermedades diarreicas agudas. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo es que llegamos a mencionar que tenemos esto o lo otro, ¿no? Historia clínica o anamnesis, orientación de Cuando hacemos una historia clínica queremos saber cuál ha sido la causa, ¿no? El médico te va a preguntar, pues, ¿no? ¿Dónde has comido hace 2 días, hace 3 días, qué has comido, ¿no? En las últimas fechas, ¿no? Para más o menos indagar, ¿no? Hacemos un examen también completo, porque a través del físico de la persona, como te digo, uno de ellos es, ¿qué pasa si tus pómulos están hundidos? Y no te has hecho cirugía, ¿no? Quitarte las bolas de bichón o nada, sino que están hundidos, ¿no? ¿no? Acá ¿no? Tus párpados también igualitos, ¿no? Todos ojerosos, ojeras, ¿no? Deshidratación, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, otra manera, peso, ver tu peso también, ¿no? Abajo bastante. Pierdes agua, pierdes peso, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné sobre el sauna? Imagínate, ¿no? También vas a perder peso, pues, y es rápido el pérdida de peso, ¿no? Entonces, con eso, ¿no? El médico se va a guiar con la historia clínica, con el aspecto físico, a ver si la diarrea pues, es aguda, crónica, persistente, o si es una inflamatoria, pero va a tener una idea. ¿Para qué? Para mandarte los exámenes, porque tampoco no va a ser algo certero, ¿no? Muy bien. Se puede hacer un hemograma también, ¿no? ¿Correcto? También se habla de pérdidas de hierro. Entonces, en estos casos también hablamos de anemia. Caso de parásito, no te olvides que el parásito vive contigo. Entonces, también hay una pérdida, ¿no? En este caso de hierro, ¿no? En sangre. Puede haber también leucocitosis, ¿no? Muerte de tus leucocitos por procesos inflamatorios, muerte de tus glóbulos blancos, los eosinófilos. Puede haber también trombosis, ahí está la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, entre otras infecciones, ¿no? Por eso sacamos un hemograma completo de sangre, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos es el estudio de coagulación, el tiempo de protrombina, el cual determina que hay una malabsorción de la vitamina K. Y esto nos está diciendo que no se está absorbiendo adecuadamente, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Es una infección? ¿Qué cosa es? También vemos el BSG y el PSR, de repente alguna vez lo han visto, los cuales, no, si están muy elevados a sus parámetros, manifiestan procesos infecciosos o inflamatorios. Si ven que no hay ningún proceso inflamatorio o infeccioso, puedes tener una intolerancia, gluten, lactosa, ¿me entiendes? Es básicamente como va a investigar el médico para poder dar el diagnóstico ya definitivo, ¿no? También hacemos pruebas de coproparasitoscopía, que en este caso es detectar a través de las heces, ¿no? Las heces líquidas si hay presencia de parásitos, ¿no? En este caso, se observan, aquí están las heces, ¿no? Líquidas, ¿no? Hay que también determinar el color, ¿no? Consistencia, y bueno, si hay el minto, miren acá, ¿no? ¿Qué más? Esta es una clasificación muy interesante de cómo evidenciar si hay un estreñimiento, si hay una diarrea. No lo había considerado como concepto amplio, pero pueden leer un poquito más. Esto es básicamente, ¿no? Estreñimiento, miren cómo son las heces, bolitas, ¿no? Parece como un gatito, ¿no? O fragmentazos, así medio grandes, pero así fragmentados, ¿no? Lo normal es que sean así, larguitos, ¿no? Forma de banana, por ahí, ¿no? Diarrea, si estamos hablando de estos trocitos, pero que no son consistentes como una bolita, ¿no? Por el contrario, ¿no? Son más débiles, digamos, ¿no? Esto de acá es diarrea también, y esto pues líquidos, netamente sí, ¿no? Y también medimos pH, pues, ¿no? Porque hemos hablado de una diarrea osmótica, una diarrea secretora, así que también hay que ver pH, ¿no? Y ahí está, pH alcalino, pH ácido, ¿no? Pueden ser por, ¿no? Las heces le pasamos, ¿no? Ahí está el pH, ¿no? Medimos pH, ¿no? Este es el pHímetro, ¿no? Papel de tornasol, ¿no? Azúcares reductores también evaluamos, ya también había mencionado, ¿no? Si es positivo, miren, indica mala absorción, ¿ves? Si es positivo, ¿no? Intolerancia de los disacáridos, ¿no? Azúcares no reductores. Sangre oculta, ¿no? También uno puede manifestar una diarrea invasiva o no invasiva, ¿no? Inflamatoria. Tenemos la lactoferrina fecal también, si detectamos hierro, ¿no? Hierro en heces también, ¿no? El cual manifiesta también una inflamación, pérdida de sangre. Y los electrolitos en heces, pues, ¿no?
Si vemos electrolitos en heces alterados en mayor cantidad, hablamos de una diarrea secretora, ¿no? O también puede ser una diarrea osmótica, dependiendo de los parámetros que les he colocado acá. Y los coprocultivos, ¿no? También se suelen hacer acá. Estos duran tiempo porque hay que mandar a analizarlos. Se genera, como ustedes pueden ver, en un espacio que son las lupas, ¿no? En este caso, microbianas, y se pone agar, que es un alimento de estas bacterias, y luego se coloca pues ahí, ¿no? Con un pincel se rasga, se colocan ahí las bacterias, que están en un alimento, o en este caso en las heces, con una pinza, y ahí se le coloca, ¿no? Y vemos si es que hay crecimiento, pues, ¿no? Esperamos un cierto tiempo y ahí está, ¿no? Puede ser agar el alimento, el agar SS, el GECOT, dependiendo del microorganismo, ¿no? ¿Okay? Es un tipo de polvo, ¿no? Que se echan ahí en estas lupitas, pero se ve en un tiempo X, ¿no? Dependiendo del microorganismo, porque no todos se reproducen rápido, ¿no? ¿Okay? Esto es indicado, miren, para diarreas persistentes ya, ¿no? O en caso de los niñitos, ¿no? Los bebitos, ¿no? Lactantes, miren, de menores de 3 meses, ¿no? Síndrome de insuficiencia, en este caso VIH también, ¿no? Los pacientes ya desnutridos o adultos mayores. Sobre todo en ellos se hacen coprocultivo. Mayormente no, ¿eh? Mayormente con el vasito de heces, ¿no? O el hemograma suficiente. Muy bien. Y finalmente llegamos a esta última parte para hablar de la prescripción dietoterapéutica en diarrea aguda, ¿no? Muy bien. El consumo de fibra lo que va a hacer en este caso es acelerar el tránsito intestinal. Perdón, endurecer, ¿no? O sea, retrasar el tránsito intestinal. Eso es lo que hace la fibra. Entonces hablábamos perdón, acelerar, disculpen, acelerar, estoy hablando mal. Y eso estamos hablando en este caso específicamente en las fibras, ¿no? Yo les había mencionado las fibras insolubles, ¿no? ¿Qué hacen eso, no? ¿Qué hacen ellos, no? Pero en este caso, en una dieta, o hablar de la dietoterapia de una diarrea, no podemos consumir fibra, pues, ¿no? Por lo contrario, ¿no? Tenemos que tener una dieta sin fibra, porque si no, va a acelerar más el vaciamiento gástrico, pues. Entonces, más agua, no, más peligroso para nosotros. Entonces, y también hablamos a la vez de una dieta blanda, o sea, sin grasas, que no sean, digamos, muy consistentes en cuanto a grasas, ¿no? A proteínas, calóricas, básicamente, calóricas, ojo. Entonces, hablamos de una dieta sin fibra y también una dieta baja en grasa, nada más. Como hemos hablado de diarrea osmótica, hay que limitar también los lácteos, por dos motivos. Uno, porque tiene la lactosa, ¿no? Que puede ser una diarrea osmótica, así que mejor evitémoslas. O también por el mismo hecho que tiene grasa, porque los lácteos son ricos en grasa, excepto los descremados. Entonces, aquí en este tratamiento, mejor no, por ahora no. Y máximo, miren, te mencionan si es que es una intolerancia a la lactosa, por lo menos 3 días, no consumirlo. Y luego lo vuelves a consumir. Si sucede otra vez, es porque definitivamente es intolerante a la lactosa, ¿no? ¿Ok? Ojo, la dieta blanda y sin fibra, máximo 3 días en una diarrea aguda. Porque tampoco podemos tantos días, porque, ojo, las dietas blandas, ¿no? Por ahí, tampoco son tan calóricas que digamos. Y no vaya a ser que también te desnutras. O sea, hay un tiempo adecuado que vamos a, digamos, a recibir siempre una dieta y siempre hay que estar pues ahí constantemente viendo si mejora o no mejora, ¿no? Las cosas. Para la represión de volumen, miren, con líquidos que contengan hidratos de carbono y electrolitos, se recomienda 2 a 3 litros al día, ¿correcto? ¿Sí? Represión de volúmenes con líquidos que contengan hidratos de carbono y electrolitos. Entonces, hay que evitar ello, ¿no? Represión se habla de carga, de sobrecarga, en este caso de volúmenes con líquidos, ¿no? Entonces, mejor consumimos agua pura nada más, ¿no? Por ahí para hidratarnos, ¿no? Pero no, por ejemplo, aquellos líquidos que vienen con bastantes electrolitos, por ejemplo, ¿no? Puede ser el ESPO, el Gatorade, eso posiblemente no tampoco, ¿no? Es que va a depender mucho de qué tipo de diarrea tengamos. En este caso, el agua te están diciendo por represión de volúmenes con líquidos que contengan hidratos de carbono y electrolitos máximos, ¿no? Cantidades de 2 a 3 litros al día.
Sí puedes consumir cereales y tubérculos, papa, arroz, fideos, avena, quinoa, siempre y cuando sean sancochados, no hay ningún problema. Algo muy importante que mencionar, justo se me pasó ahí, es hablar de la fibra, entonces, fibra soluble, ¿no? Y la fibra soluble, ¿qué es lo que va a hacer en este caso? Va a traer al agua, para que no se elimine, oye, ven para acá, ¿no? No te vayas, ven para acá, ¿correcto? Y se va a convertir en gel, en este caso, en un gel, ¿no? Y está dando la forma, en este caso, de las heces, ¿correcto? Y lo que va a hacer es pues regular otra vez el proceso de digestión y absorción. Entonces, eso lo hace la fibra soluble. Licenciado, ¿dónde encontramos la fibra soluble? Creo que eso se lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el salvado de trigo, salvado de avena, en la cebada, en las semillas, ¿no? En general, en las nueces, por ejemplo, ¿no? En las leguminosas también, ¿no? Siempre y cuando no sean bien grasosas. Y también algunas frutas, algunas verduras. Pero yo en estos casos recomendaría que no, ¿no? Como son unos, no van a ser todos los días, ¿no? Como te digo, esta dieta va a pasar, si no hay que indicar pues otro tratamiento, ¿no? Vegetales y frutas cocidas, también te mencionan acá. ¿Y por qué cocidas? Porque cuando son cocidas, digamos, pierden la fibra, disminuye fibra. Por eso te dicen acá, por eso que ustedes consumen sopitas, ¿no? Y con verduritas, sancochadas, ¿no? Entonces sí pueden ser cocidas. Pero las frutas no, pues, ¿no? Yogur, miren, mejor tolerado que la leche, intolerancia a la lactosa. Lo que pasa es que mencionan que el yogur, y eso es cierto, ¿no? La verdad es que el yogur no debería quedarte mal, ¿por qué? Porque en el yogur no hay lactosa. En el yogur se supone que la bacteria que está fermentando y por eso que es ácido el yogur, utiliza la sacarosa, la lactosa, la degrada y produce pues la acidosis. Entonces, yogur mejor tolerado que la leche. Supone, ¿no? Que sí, ¿no? Calentarla quizás ahí, ¿no? Carnes magras significa carnes blancas, no carnes grasosas, porque ya te dije que son pobres en grasas acá en la dieta, ¿no? Así que, ¿cuáles son las carnes magras, licenciado? Carne de pollo, ¿no? Carne de pescado, carne de pavo, ¿no? Carnes blancas, ¿no? Y es muy importante también para fortalecer la inmunidad celular, ya que hemos visto de que de alguna otra manera pues tienen ahí, ¿no? Que ver ellos, hay que consumir más zinc. El zinc va a dar, solidifica tu estructura inmune, ¿no? Le va a dar, digamos, más fuerza. Muy bien. En este caso, para una diarrea crónica, miren, igualito una dieta blanda, pobre en fibra también, ¿no? Se dan comidas pequeñas. La alimentación tiene que ser fraccionada, no se dan alimentos de golpe. Si te acabo de mencionar al inicio que si hay una alimentación de golpe, pues acelera el tránsito, ¿sí o no? Más rápido. Hay que evitar ello. Evitar excesos de frutas, carnes, ¿no? O sea, todo en exceso evítalo, ¿no? Café también, ¿no? Aceite, condimentos y también el alcohol. No ingerir líquidos con alto contenido de sales, ¿no? ¿Okay? Porque va a originar, ¿qué cosa? Un efecto osmótico. Entonces, yo te recomendaría que siempre consumas por separado, ¿no? Agua sola. Disminuir alimentos ricos en fibra, verduras, frutas. Disminuir alimentos con tejido conectivo también. Se refieren a las carnes que tienen esas fibras, ¿no? Por ejemplo, la carne de res, ¿no? Eso también pueden incrementar el vaciamiento gástrico. Y evitar temperaturas, no comer ni tan caliente ni tan frío. Eso es algo de manera general. También lo hablamos en, ¿te acuerdan? Enfermedades gástricas, úlceras, gastritis, ¿no? También lo mismo que acá, ¿no? Muy bien. Alimentos que se deben limitar en una dieta con bajo contenido en fibra, ¿no? Ahí están, pero no la lactosa, ¿no? En pacientes que absorben mal la lactosa, pues, ¿no? Y ahí te estoy poniendo algunas observaciones, ¿no? Miren, de 6 a 12 gramos se toleran con normalidad en personas sanas con deficiencias de lactasa, ¿no? También hay un mínimo, ¿no? Pero normalmente cuando tú consumes lácteos ya consumes de golpe, ¿no? Fibra insoluble, ya te había mencionado que son buenos en estos casos, ¿no? El sorbitol, manitol y xilitol, que es otro tipo de fibra, ¿no? Son bien tolerados, miren, en cantidades moderadas también, ¿no? La fructosa, ¿no? Evitar el exceso, miren, la sacarosa también el exceso. La cafeína, ¿no? Tener mucho cuidado porque aumentan las secreciones. Y las bebidas alcohólicas, pues tampoco consumirlas. Muy bien. Y ya para terminar, justo le quería hablar de los probióticos, ¿no? De repente ustedes han escuchado, ¿no? Una cosa es decir probióticos, otra es prebióticos, ¿no? Y en caso de los probióticos estamos hablando del consumo de alimentos que tienen bacterias vivas,
Tenemos los lactobacilos, estreptococos, que son bacterias que son parte de nuestra microbiota intestinal. Y ahí viene el tema, ¿no? Que cuando hay diarrea, se pierde agua, se pierden electrolitos, y también arrasan con nuestras bacterias, pues. Y de ahí que el médico pues te manda una botellita, te dicen consumir estas bacterias, ¿no? Y tú las consumes para reponerlas. Claro que es cierto, no hay que reponerlas, porque son nuestra fuente, tiene muchas funciones. Una de las funciones, por ejemplo, es ayudar a que tú elimines la fibra, ¿no? Formando el butirato. Otra es protegerte de microorganismos extraños, patógenos, salen a tu defensa, ¿no? ¿Qué más? Entonces, estas bacterias, mientras más están en tu sistema, o bueno, ahí en tu flora intestinal, ayuda a disminuir también la duración de las diarreas, ¿no? Infecciosas sobre todo, ¿no? Porque combaten a los microorganismos, salen en tus defensas, ¿correcto? Muy bien. Atacan a los microorganismos no dañinos, como te había mencionado, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estas bacterias. Efectos clínicos, miren, en lo que se han implicado los probióticos. Y los prebióticos son los alimentos para estas bacterias. Por ejemplo, tenemos los FOS, los fructooligosacáridos. Se pueden comprar por separado, hay bacterias probióticas, hay yogur probióticos y hay yogures prebióticos. También hay yogures simbióticos, ¿no? Los simbióticos son aquellos que tienen a los dos, ¿no? Tanto alimentos como las bacterias. Pero no es muy consumido en las tiendas naturistas por ahí. Lo recomendable, ¿no? Lo más básico es consumir por separado, ¿no? Probióticos, ¿no? Si quieres tener una buena, bueno, o si tú sabes que no eres de consumir mucho yogur, pues ahora empezar a consumirlo, sobre todo los probióticos, ¿no? Aquí están los efectos metabólicos, los beneficios de consumir alimentos probióticos. Producción de ácidos grasos, ¿no? De cadena corta, eso es bueno, ¿no? Favorecen la absorción de agua y calcio, ¿ya ves? Favorecen la absorción del agua, ¿no? Y tú quieres que se absorban, no quieres que se eliminen. Modulan el metabolismo de las grasas también, ¿no? Has consumido bastante grasa, sabes que te puede provocar una diarrea. Estos lo van a controlar. Previenen el estreñimiento también. Con respecto a efectos protectores, ¿no? Tenemos que ahí previenen las infecciones intestinales, salen a combatir, ¿no? A esos microorganismos patógenos que sí te dañan, ¿no? Prefieren infecciones vaginales, previenen también encefalopatías hepáticas, por los mismos microorganismos que salen a defenderse, ¿no? Miren, mejora también la erradicación del Helicobacter pylori. Y con respecto a efectos tróficos, ¿no? En este caso, ¿no? Prevención, miren, y control del esfínter esofágico, ¿no? Normalmente, y reducción también de riesgo de cáncer colorectal. Entonces, estos son los beneficios del consumo de probióticos. Yo les diría específicamente el yogur, que es lo más cómodo que podemos consumir. Y con ello, pues, como ustedes pueden ver en esta fotografía, estamos, digamos, protegiendo cada uno de nuestros órganos, ¿no? El tubo digestivo. El estómago, por ejemplo, tiene algo de bacterias de las lactobacilos estreptococos, ¿no? A nivel del intestino delgado, pues hablamos de Yeyuno ileum, tiene también lactobacillus, ¿no? Estreptococos, también igualito ahí, las bifidobacterias, ¿no? Y fusobacterias también, ¿no? Y a nivel del colon, pues vemos ahí también estreptococos, ¿no? Pero también vemos bacterias dañinas más, ¿no? En el colon, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, bacterias coliformes, así son dañinas, ¿no? Pseudomonas son dañinas, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero siempre también hay bacterias benéficas. Por eso ellos hacen la guerra, ¿correcto? Como sabemos, pues el colon es un lugar, pues, contaminado. Entonces, los que te protegen ahí, para que no haya un daño, ¿no? En tu mucosa, ¿no? Intestinal, son nuestras bacterias, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más acá? Listo, ¿no? Ok, ahí estamos terminando. No sé si es que ustedes podemos iniciar la ronda de preguntas. ¿Tienen preguntas, dudas? Con eso estamos terminando las actividades del día de hoy. A ver, preguntas, dudas por ahí. Hemos visto la parte editoterapéutica y bueno, era necesario, considero que expliquemos un poquito la fisiopatología de cada una de las diarreas, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo normalmente que se menciona en una diarrea pues es consumir, por ejemplo, arrocito con pollo sancochado y tu sopita, ¿no? La sopita puede ser de arroz, puede ser también de fideo,
y de verduras, ¿no? Sancochadas, ¿no? Vainita, zanahoria, ¿no? Que no habría ningún inconveniente en ello, ¿no? Y básicamente, pues, entre 1 o 2 días, si no es una diarrea, pues, persistente o crónica, debería de mejorar la sintomatología, ¿no? Pero ya cuando son persistentes ya es otra cosa, ¿no? No son muy recurrentes, pero hay casos, pues, que puede llevar hasta la muerte, así que por eso era necesario mencionarlo. En el caso de los niños, como les había dicho, pues, es necesario, ¿no? A ver, preguntas. Para reponer electrolitos después de una diarrea, ¿hay alguna bebida natural o alguna otra forma que no sea tomar esos líquidos que venden en la farmacia? Claro, los sueros, pues, ¿no? Los sueros, en este caso los puedes... Ah, ya, tú no quieres tomar los sueros, creo, ¿no? Ah, ya. Claro, podrías consumir en este caso, pues, el Espora y el Gatorade, que en sí son las únicas alternativas que tenemos. De ahí otra más casera que te prepares. Te puedes preparar una casera, ¿no? Que es a base de sal y azúcar. Sal, azúcar, porque tiene cloro y sodio. Hay unas caseras, pues, ¿no? Que no las he puesto acá. Lo encuentras por YouTube, ¿no? Son sueros caseros. Entonces te preparas con sal, un poquito de azúcar y agua, ¿no? Se mezcla nada más y ya está. Ese es tu suero casero, ¿no? Y listo, lo tomas en casa, no tienes por qué comprar uno de la farmacia o el Spray y el Gator. Y la lógica es porque la sal tiene cloruro de sodio, pues tiene cloro, tiene sodio, ¿correcto? Algo de azúcar, también tienes que echarle ahí, y el agua, pues, ¿no? Sueros caseros se llaman esos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Preguntas, dudas. Si no hay, terminamos entonces. ¿Sí? A ver, vamos a ver una más. Profesor, a ver, acá hay una más. Las dos más, a ver. Profesor, las hojas de Zen he visto que son purgantes naturales. A ver, este tema de purgarse o la palabra no purgarse no está bien, porque quizás muchos los han tomado como el tema de para iniciar una bajada de peso. Bueno, si quieres iniciar una bajada de peso, empieza a hacer dietas graduales, ¿no? Pero dietas, no necesariamente con algún tipo de laxante o purgante. Porque te vuelvo a repetir, todo tipo de laxante o purgante va a eliminar electrolitos. Entonces, no es un proceso normal del aparato digestivo. ¿Ok? Si por ahí lo ven o lo relacionan con dietas, es mejor que empiecen con una dieta, ¿no? Con el nutricionista, que vean una dieta, porque en sí va a bajar la inflamación, va a mejorar las heces también, y todo se va a dar por ello. Sin tener que tomar un laxante, un purgante. ¿Correcto? Yo diría más bien que eso sería peligroso, ¿no? ¿Qué más? Gino me dice, profesor, en casa cuando a veces tenemos esos problemas de diarrea, mi papá nos da té puro, allá. Ok. Lo que pasa es que el té es astringente y el té pues lo que hace es endurecer tus heces, ¿correcto? Y sí, suele utilizar por las propiedades que tiene de los flavonoides el té, ¿okay? Para poder regular en este caso el tránsito intestinal. Pero va a depender, ¿eh? Si es una diarrea pues persistente o crónica, no te va a hacer nada, ¿correcto? Porque si es una diarrea de repente aguda, ¿no? De unos cuantos días, posiblemente sí, ¿no? ¿Ok? Habría que ver ello, ¿no? No es, pero sí, sí es por su propiedad de flavonoides, ¿no? Que tiene. Buenas noches. ¿Desde qué edad se puede consumir yogur probiótico? A partir del año, ¿sí? A partir del año se puede consumir el yogur. Antes no, porque no tenemos, el bebé no tiene las enzimas y los órganos maduros como para poder tolerar las sustancias que van a aportar, ¿no? O los nutrientes que van a aportar, en este caso, la leche, ¿no? Le recetaron a un familiar, a mi familia, le recomendaron una vez a la semana las hojas de Zen. A su familiar, ¿quién le recetó? ¿El médico? Habría que preguntar eso, ¿no? ¿Quién recetó? ¿El médico? ¿Algún naturista, ¿no? O sea, exactamente quién es el que te recetó en todo caso, ¿no? Para poder ver quién te... Porque sí, como te voy a repetir, ¿no?
no, si es que no es un proceso normal, laxarte, ¿no? O sea, eso no es normal, ¿no? Ok. ¿Qué más? Claro, el zen yo sé que es un laxante, ¿no? Es una hierba, una hoja, no laxante. Profesor, acerca de los alimentos fermentados, ¿son beneficiosos para consumirlos? Claro que sí, ¿no? Existen las bacterias benéficas, justo las que te he mencionado, y también las bacterias patógenas, que son las que ocasionan enfermedades, ¿no? La salmonella es una bacteria patógena. El estreptococo o lactobacillus son bacterias benéficas, ¿no? Hay levaduras que también son benéficas, por ejemplo las que hacen el pan, ¿no? También y tú las consumas. Los champiñones también son un tipo de hongos, y existen hongos malos, como que también existen hongos benéficos, y tú también te lo consumes. Entonces existen las dos, ¿no? ¿Ok? Y en este caso el yogur, lo que tiene la bacteria son las benéficas, pues, ¿no? Profesor, los niños pueden comer granadilla porque en mi trabajo un niño se estriñó demasiado, que lo llevaron al hospital para que le saquen las semillas. Ah, ok, no, es que en el caso de los niños se recomienda que se den sin las pepitas, pues, ¿no? Solamente el líquido, ¿no? La mucosa, ¿no? Y el líquido. Sí. Tener cuidado con las pepitas, pues, ¿no? Eso sí es cierto. La alimentación en niños va de a poco, pues, ¿no? Poco a poco. Creo que me parece que sí, en el tercer módulo creo que algo les voy a hablar de alimentación en grupos etarios, me parece. ¿Ya? Por eso podría comentar acerca de la enfermedad de la gota. Lo que pasa es que la enfermedad de la gota se produce porque se acumula urea en la sangre. Y esta urea, pues, cambia la homeostasis de la circulación sanguínea, o sea, cambia el pH, lo hace ácido. Esto se puede dar por un tema inmune, ¿no? de la persona, o por el consumo excesivo, aunque mayormente por el consumo excesivo, del ácido úrico. ¿Dónde encuentro ácido úrico? En las carnes rojas, sobre todo, en algunos mariscos también. Entonces, el exceso, varios consumos de carnes rojas pueden provocar esta gota, ¿no? Y es peligroso. Estamos hablando de que tu sangre va a cambiar el pH. Entonces, si cambia el pH, puede originar cangrenas, no cicatriza bien las heridas. O sea, es un todo, ¿no? Pero si se detecta a tiempo, pues se puede, ¿no? Hacer un tratamiento a base de una dieta baja en alimentos cárnicos, algunos mariscos, ¿no? Entre otros alimentos que también tienen ácido úrico. El tema es el ácido úrico ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta acerca del tema diarrea? No hay más, ¿no? Muy bien. Si no hay más preguntas, chicos, les deseo a todos suertes en el examen del día domingo. Como les digo, son 18 preguntas para marcar relacionados a los temas pues, desde la primera clase hasta la clase de ahora, ¿no? Y nada más, nos estaríamos viendo de acá entonces el próximo viernes, ¿no? Este domingo ustedes hacen su examen nada más, y ya nos vemos el día viernes, ¿ya chicos? Muy bien, nos quedamos ahí, nos vemos en otra oportunidad, muchachos. Buen fin de semana a todos y suerte a todos en su examen, ¿no? Hasta luego, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego, chicos, hasta luego.